Buenas noches, hermanos y amigos que nos visitan a través de YouTube y Facebook. Soy el pastor José Ramos, una vez más, de la Iglesia La Trinidad en San José, California. El mensaje por Domingo de Ramos se titula precisamente El mensaje de la cruz y está basado en Marcos 14:1 al 15:47. El Evangelio según San Marcos es la historia de la pasión de Jesús con una larga introducción. Los capítulos 14 y 15 son el punto central de este drama. Pablo llama a este énfasis en la pasión como la proclamación de Jesús el crucificado, 1 Corintios 2. El drama de la pasión presenta un gran elenco de personajes. Este incluye a aquellos que seguían a Jesús, aquellos que fueron arrastrados a este drama, aquellos cercanos como los discípulos que lo abandonaron y aún lo traicionaron, y aquellos que no eran tan cercanos a él y sin embargo lo ayudaron. Está, por ejemplo, la mujer que unge con perfume de nardo fino la cabeza de Jesús en preparación para su entierro. No sabemos el nombre de esta mujer, no sabemos exactamente quién era, pero podemos decir que unge a Jesús porque ella creía que este era el Cristo, el ungido. Sabemos que su persona fue bendita y es recordada por todas las generaciones. En verdad, su vida fue transformada. Verso 14:3. Yendo a la cena pascual, encontramos que Jesús había hecho los arreglos con anticipación. El dueño del salón El dueño tenía un salón grande en la planta alta, amoblado y acondicionado para que los dos discípulos prepararan la cena. 14:13 al 16. Durante la cena, Jesús predice su crucifixión, muerte y resurrección. Además declara, instituye que así como Moisés derramó la sangre del cordero sacrificado sobre el pueblo después de leer el libro del pacto, Éxodo 24, 6 al 8, su sangre derramada en la cruz establecerá el nuevo pacto en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Jeremías 31 al 34, establecerá un pacto eterno, un pacto definitivo. Además dice, no beberé más del fruto de la vid. Jesús declara con esto que esta cena es su última comunión con sus discípulos y que pronto tendrá su primera comunión después de su resurrección en el reino de Dios. Isaías 25:6. El grupo, después de cantar el himno, se reúne en el Monte de los Olivos. Allí Jesús predice que todos ellos lo abandonarán. Pedro afirma que él nunca lo abandonará y que está dispuesto a dar su vida, está dispuesto a morir por él. Los otros discípulos hacen la misma promesa. Jesús continúa y predice que Pedro no solamente lo va a abandonar, sino que también lo va a negar 3 veces. Del Monte de los Olivos, el grupo se dirige al huerto de Getsemaní para orar. Jesús entonces pide al grupo que se siente a vigilar. Y él se aleja de ellos, llevando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Les pide
que oren para no entrar en tentación, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Dicen las Escrituras que Jesús oraba con tanta intensidad que su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando se acercó a sus discípulos por tercera vez y hallándolos una vez más dormidos, les dijo que ya era el momento para que el Hijo del Hombre sea entregado. Les dice esto porque se acercaba Judas, el que lo había traicionado, para entregarlo a los sacerdotes. Judas se acerca a Jesús y lo besa para señalarle a los soldados a quién apresar. Jesús le recrimina a Judas su traición diciéndole: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 22, 48. Otro personaje intrigante en este drama es el joven que seguía a Jesús junto con los discípulos hasta el huerto de Getsemaní, cubierto por una sábana. La Escritura dice que en el momento que apresaron a Jesús, todos los discípulos huyeron y el joven que lo seguía, cubierto de una sábana, huyó también. Los guardias lo apresaron, pero este soltó la sábana y huyó. La Escritura dice que al único que apresaron fue a este joven. ¿Acaso se dejó apresar para evitar que el resto de los apóstoles fueran apresados? En el camino a Monte Calvario, Simón de Cirene es arrastrado a la pasión. Él pasa caminando y de repente lo ven los soldados y le piden, lo obligan a que ayude a Jesús a cargar la cruz. ¿Quién era Simón de Cirene? Él es el padre de Alejandro y Rufo y había venido para las fiestas de la Pascua. Como dije, los soldados inesperadamente requieren que éste ayude a Jesús a llevar la cruz. ¿Qué pasa aquí? El caminar con Jesús rumbo al Gólgota lo transformó. ¿Quién era este personaje y dónde estaba localizada esta ciudad? Cirene era una ciudad con influencia helenística ubicada en el norte de África, en la que había una población de griegos. Hechos 11:20 nos dice que hombres de Cirene y de Chipre anunciaron el evangelio de Jesús en Antioquía a personas que hablaban griego. Uno de estos hombres puede haber sido el Simón que ayudó a Jesús a cargar la cruz. En el Monte Calvario, una persona, probablemente un soldado, intenta ayudar a Jesús dándole vino mezclado con mirra. Verso 23. Se decía que esta mezcla ayudaba a calmar el dolor. Jesús lo rechaza y afirma así su disposición para sufrir el dolor en beneficio de la humanidad. Otro personaje que es transformado por el sacrificio de Jesús en el Monte Calvario es el segundo bandido, el otro bandido de estos dos que estaban crucificados junto con Jesús. Este no se deja influenciar por la burla de los soldados, de los oficiales, de los sacerdotes, por los comentarios de otros y cree en el reino de Dios,
pues le pide a Jesús que se acuerde de él cuando Jesús esté en su reino. Este testimonio de fe y confianza hizo que fuera él el primero en gozar de la presencia divina de Jesús en el paraíso. El tercer personaje en el Monte Calvario que es transformado es el centurión romano. Cuando Jesús entrega su espíritu a Dios, el centurión hace una de las confesiones más notables del Nuevo Testamento. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Verso 39. Es evidente que el sacrificio de Jesús deja huella en él. Para este oficial romano, Jesús y no César es el Hijo de Dios. Para este oficial romano no son los personajes políticos, no son los personajes religiosos o artísticos de la época. ¿Quién es el Hijo de Dios? Pregunta, ¿se convirtió el centurión romano en seguidor del camino? ¿Comenzó a proclamar el reino de Dios o siguió como oficial al servicio de César? Regresando a las personas que estaban cerca de Jesús, sus mujeres discípulas siempre estuvieron cerca de él. A pesar de que nunca prometieron abandonarlo, nunca hicieron esta promesa, como lo hicieron los apóstoles varones, están presentes durante la crucifixión, el entierro y la resurrección de Jesús. A pesar de que Pedro y los otros discípulos masculinos abandonaron a Jesús, estos son restaurados por él. El joven en la tumba le dice a las mujeres: decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Marcos 16:7. Concluyendo, vemos que el Evangelio de Marcos nos ha presentado temas de traición, abandono y rechazo. También nos ha presentado temas de apoyo, servicio, fortaleza y entereza en medio de las injusticias. Vemos en las últimas palabras de Jesús el clamor de los humillados, de los desplazados y de los desamparados a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Son sus últimas palabras señal que Dios lo abandonó? ¿O son estas las propias palabras de Dios mismo clamando por arrepentimiento y cambio? ¿Es este el mensaje de la cruz? Dice en las Escrituras que al morir Jesús, el velo del templo se rasgó en dos. Marcos 15:38. La separación entre lo sagrado y lo profano no existe más. Dios se ha acercado a la humanidad. Este es el mensaje de la cruz. En este domingo, antes de Pascua de Resurrección, reflexionemos en el mensaje de la cruz. Preguntémonos si estamos dispuestos a ser arrastrados por la pasión para permitir que la presencia de Cristo cambie nuestras vidas, que su presencia nos transforme y nos dé vida nueva. Abramos nuestros corazones y nuestras mentes al mensaje de la cruz. Amén.